muy atados a aquellas viejas clases magistrales, sino más bien ser un poco más interactivo respecto a los conocimientos que queremos brindarles. Entonces, armamos de cada tema aquellos puntos que consideramos que son fundamentales para que ustedes, llegado el momento, recurran a la bibliografía o a la fuente que uno les indique, y bueno, las precisiones, los detalles de cada tema lo van viendo cada uno de ustedes. Nosotros lo que hacemos es, de cada uno de ellos, ir mostrándoles qué es lo que consideramos fundamental, qué consideramos importante, para que ustedes de alguna manera subrayen eso y, bueno, les pueda servir sobre todo para la parte de las evaluaciones, para los exámenes. Entonces, esta, eh, en esta unidad curricular, yo el otro día, cuando di la clase inaugural, les había dado un concepto de lo que es la periodoncia, o sea, en qué consiste la disciplina de la periodoncia. Bueno, justamente habíamos hablado de que es la que diagnostica y trata todo lo referido a esto que ustedes están viendo acá, a esta enfermedad periodontal, que es una infección que se inicia en los tejidos gingivales, como ven ahí, luego se extiende hacia las estructuras subyacentes y se caracteriza por pérdida de inserción. Ustedes saben que esto que yo les estoy señalando acá, ¿ven bien? ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bien. Estoy utilizando la flechita para ir indicándoles el sector que corresponde a la inserción periodontal. La pieza dentaria que está insertada en el tejido óseo, está rodeada, aparte del hueso, entre el hueso y la pieza dentaria, en la zona correspondiente a la porción radicular del ligamento periodontal. Esto que yo recorro con la flechita corresponde al espacio del ligamento periodontal. En una palabra, el diente no está soldado al hueso, no es un tejido sólido contra otro, un tejido compacto contra otro, no es solamente diente y hueso. En el intermedio tenemos el ligamento periodontal, que es justamente el elemento que fija a esta pieza dentaria justamente al soporte óseo. Bueno, la enfermedad periodontal es aquella que va a afectar ese sector, esa parte que corresponde al ligamento periodontal. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, produciéndose una infección, primero un cuadro inflamatorio y luego infeccioso en la zona que corresponde a al área correspondiente a la inserción del periodonto. El periodonto, el tejido blando, se inserta justamente en la zona del cuello anatómico de la pieza dentaria, ¿eh? Ligeramente unos milímetros por encima de lo que es la unión amelo-cementaria, que es esto que yo les estoy mostrando. Ustedes ven acá una porción de tejido blando. Bueno, esta es la inserción que tiene el periodonto sobre la superficie del diente. Cuando esto se ve afectado, entonces ocurre esto otro que estoy mostrándoles acá. El tejido, lógicamente, se ve afectado y luego invadido por una gran cantidad de elementos microbianos que van a ir provocando primero un cuadro inflamatorio y luego un cuadro infeccioso. Ustedes saben que en la enfermedad periodontal hasta aproximadamente los años 70 del siglo XX, se consideraba que era una enfermedad eh, que tenía en realidad que era una sola unidad nosológica, es decir, que era una sola enfermedad que primero afectaba a las encías e irremediablemente luego continuaba y afectaba justamente a todo lo que es ligamento periodontal y hueso. Eso era uno de los primeros conceptos que se tenía respecto de las características de la enfermedad periodontal. Lo otro que se decía hacia aquellos años de la enfermedad periodontal es que bastaba con el simple acúmulo de elementos irritantes en la zona correspondiente a la unión entre el diente y la encía para que se produjera la enfermedad. O sea,
simplemente se tenía que acumular una cantidad inespecífica de placa bacteriana y luego se iba a producir esta enfermedad. Y el otro concepto que en aquellos tiempos se tenía es que era una enfermedad que podía darse en cualquier tipo de persona, pero particularmente en adultos, como que era una enfermedad, digamos, de gente ya entrada en edad. Bueno, luego ya en las décadas de los años 80 y particularmente en los años 90, los nuevos conocimientos adquiridos respecto de lo que era la patología periodontal y particularmente la utilización de nuevos métodos de diagnóstico de estas patologías, fueron demostrando que estos conceptos no eran exactamente así como se habían postulado en su primer momento. Por ejemplo, que no es, cuando hablamos de enfermedad periodontal, no hablamos exclusivamente de una sola unidad nosológica, o sea, una gingivitis no es exactamente lo mismo que una periodontitis. Si bien puede ser un paso previo a la periodontitis, muchas veces la enfermedad, el cuadro inflamatorio infeccioso, puede quedar localizado exclusivamente en la encía. No necesariamente va a avanzar siempre e irremediablemente hacia los tejidos periodontales. Ese fue uno de los primeros conceptos que se cambió, que se fue viendo que no era exacto lo que se decía inicialmente. El otro punto estaba referido a los elementos microbianos que tenían que ver en el inicio y desarrollo de la enfermedad. Antes, como les había mencionado, se decía que el simple acúmulo de cualquier tipo de bacteria era suficiente para que en algún momento comenzara a producirse ese daño en esos tejidos. Se fue viendo luego que en realidad no es cualquier tipo de bacterias, sino determinadas bacterias. Por eso al principio se hablaba de la teoría de una placa inespecífica, hasta que se dieron cuenta que en realidad para que se produzca la enfermedad, se desarrolle y empeore el cuadro clínico, inflamatorio e infeccioso, es necesario la presencia de algún tipo de bacterias, que son las consideradas potencialmente periodontopatógenas. Y lo otro es que se decía que cualquier persona podía llegar a hacer la enfermedad. Y también eso se vio que hay determinadas características que deben darse en la persona para que realmente se desarrolle la enfermedad. Por eso, luego se decía que la enfermedad periodontal no la hace quien quiere, sino quien puede, haciendo alusión de alguna manera a que deben darse otras condiciones, no solamente el acúmulo de elementos microbianos o bacterianos, para que se produzca justamente el desarrollo de esta patología. Que hablando de cuál puede ser el inicio de la enfermedad periodontal, tendríamos que ir determinando cuáles son los factores que van a participar o que van a darse como para que se pueda iniciar y desarrollar la misma. Por eso hablamos de la etiología de la enfermedad periodontal, que es el punto que particularmente ustedes deben ir conociendo. ¿Por qué podemos pasar nosotros de un estado clínico como el que se ve acá en esto que yo les estoy marcando y les estoy señalando, de una boca de condiciones absolutamente normales en cuanto a color, tamaño, consistencia de estas encías? ¿Cómo es posible que de este cuadro clínico observado acá podamos pasar a algo como esto que los estoy mostrando ahora acá a la derecha? Una situación donde cambia completamente las características visibles de esta encía, lo cual está determinando obviamente que ha habido una cantidad de cambios patológicos en la misma. Es decir, esto que ustedes están viendo ahora acá abajo en el esquema, donde pasamos de características absolutamente normales de encía, de hueso, que rodean y que asientan a las piezas dentarias, a estas situaciones donde literalmente ocurre una destrucción tisular muy evidente que pone en riesgo, lógicamente, la estabilidad de la pieza dentaria. Entonces, decimos, ¿por qué se va a producir un cambio de este punto a este otro?
Y ahí tendríamos que hablar de la patogénesis de esta enfermedad de la periodontitis. La patogénesis incluye determinados tipos de eslabones de una cadena que debe darse necesariamente para que se pueda finalmente dar el inicio y el progreso de la enfermedad periodontal. Esta cadena que ustedes están viendo acá tiene 4 eslabones. El primero de ellos es la presencia necesariamente de placa bacteriana, pero a esto debe continuar una respuesta inflamatoria que necesariamente debe darse por parte de los tejidos, que finalmente pueden llegar a provocar la destrucción de los mismos con la consecuente ya pérdida ósea. Esto es el inicio y progreso de la enfermedad periodontal. Estos 4 eslabones que deben darse, a su vez, están de alguna manera también influenciados por lo que determinamos factores de riesgo, que los hemos clasificado en factores de riesgo ambientales y adquiridos y en factores de riesgos genéticos. Dentro de estos factores de riesgo, tanto el A como el B, hay uno que podemos modificarlos eventualmente, eliminarlos o mejorarlos, que son los factores de riesgo ambientales y adquiridos. Los que son inmodificables como factores de riesgo son los factores de riesgo genético. Eso ya es congénito en cada una de las personas y entonces vamos a ver luego de qué manera pueden influenciar los mismos. Pero cuando tenemos que hablar entonces de la etiología de la enfermedad periodontal, comenzamos por el primer eslabón, que es el eslabón de la placa bacteriana. La placa bacteriana o biofilm, como ven acá, es un depósito blando que se va a formar en toda la superficie de los dientes. Ahora, hay un detalle que está mencionado acá, y es que para entender cómo se forma esta placa bacteriana, primero tenemos que saber que sobre las superficies dentarias va a instalarse previamente lo que se llama la película adquirida. ¿Qué es la película adquirida? Como ven acá la definición, es una fina capa que se produce al contacto de la saliva. La saliva tiene una gran cantidad de componentes y algunos de ellos, como es el caso de las proteínas, de las glucoproteínas y de ciertas inmunoglobulinas como la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, van a asentarse sobre la superficie del diente. Es decir, si nosotros hiciéramos una limpieza en profundidad de una pieza dentaria, lo hiciéramos incluso con un pulido muy exhaustivo de la pieza dentaria, eliminando cualquier tipo de elemento que esté sobre la misma, en contacto con la saliva, quiera sea o no, no va a pasar más de 2 horas que ya comienzan a aparecer unas macromoléculas propias de la saliva que se van a ir asentando sobre la superficie del diente. Eso es lo que se va a llamar justamente lo que acá ven como película del esmalte. Es decir, hay una adsorción selectiva. Cuando hablamos de adsorción, estamos hablando de una particularidad histoquímica que se refiere al potencial de adherirse un elemento a otro. Por eso hablamos de adsorción. La adsorción selectiva de macromoléculas que se asientan sobre la superficie, eso es inevitable, eso es inexorable. Siempre va a producirse en cualquier boca, por más limpia que ésta esté, que sea. La misma saliva va a estar produciendo esas macromoléculas. Y esas macromoléculas se fijan firmemente a la superficie de la pieza dentaria porque existen las llamadas fuerzas electrostáticas o de Van der Waals. Estas fuerzas electrostáticas se dan por un fenómeno, también acá en este caso fisioquímico, si se quiere, porque se da la atracción que existe entre un elemento de carga negativa, como son los componentes fosfatos que tiene la hidroxiapatita del esmalte. Entonces, ese componente fosfato le da a la superficie dentaria una carga negativa. Por otra parte,
estas macromoléculas salivales están cargadas positivamente. Entonces, eso es lo que produce la atracción entre los dos polos y se fijan de manera muy firme estos elementos, estas macromoléculas al diente, y sobre la misma es lo que va a comenzar justamente a darse el fenómeno de depósito de lo que luego vamos a conocer como biofilm o placa bacteriana, como les decíamos antes. Ya en 1978 aparece el concepto de biofilm o biopelícula. Es una formación de agregados bacterianos, como ven acá, usualmente existentes como comunidades cercanamente asociadas que se adhieren a una variedad de superficies naturales o artificiales, en un medio acuoso que contiene concentración suficiente de nutrientes para sostener las necesidades metabólicas de la misma. Ahora, esta microbiota que se va a ir produciendo sobre este biofilm, en principio tiene características que son totalmente compatibles con los estados de normalidad de los tejidos gingivales. Por eso hablamos de la presencia, por ejemplo, de una microbiota normal en la boca. Que existan microorganismos en la boca es absolutamente normal. Por eso hablamos de que existe esta microbiota oral comensal que constituye en realidad una barrera defensiva que tienen los tejidos, no solamente el diente, sino también en este caso los tejidos gingivales, porque en el caso de los dientes, esta barrera inicialmente defensiva de cierto tipo de bacterias impide, por ejemplo, que se produzca un deterioro del tejido calcificado y se produzcan caries. Entonces, cuando se mantiene cierto equilibrio de estos elementos que se van asentando en principio sobre la superficie dentaria, hablamos de que hay una microbiota normal. Ahora, eso siempre y cuando, como dije recién, se mantenga dentro de cierto equilibrio, llamamos equilibrio ecológico en este caso, a este fenómeno, y cuando se altera ese equilibrio ecológico, ese equilibrio natural entre lo que es la resistencia del huésped, o sea, de la persona, y la microbiota, es cuando comienzan a darse o aparecer riesgos de que se desarrolle una patología. Es lo que puede ocurrir con la enfermedad periodontal, pero también puede llegar a darse con la caries. En general, como ven acá, estas bacterias orales, llamadas comensales de la boca, las que están habitualmente presentes, presentan un potencial patogénico bajo o moderado. Ahora, como decía hoy, cuando se rompe ese equilibrio, por ejemplo, cuando las bacterias superan ya la dosis infecciosa máxima de resistencia que pueden tener estos tejidos, es cuando pueden convertirse en elementos muy peligrosos, muy patógenos. Entonces, incluso muchas de ellas pueden tener propiedad de ser invasivas. Vamos a ver ahora cómo pueden llegar a ingresar directamente al tejido gingival. Entonces, ¿esto cuándo va a ocurrir? Y por eso hablamos siempre de lo que significa y la importancia que tiene la higiene bucal. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de higiene bucal estamos refiriéndonos al cuidado que cada uno de los pacientes debe tener respecto del acúmulo de estos elementos microbianos en su boca. Nosotros generalmente sugerimos a los pacientes ser muy estrictos en la eliminación de todos los elementos de su placa o de su biofilm a través del cepillado. O sea, el medio mecánico es el más efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? En realidad, como les dije hoy, va a ser imposible hablar de que con un cepillado vamos a eliminar toda esta microflora bucal, de ninguna manera. Lo que vamos a hacer es tratar de estar desorganizándola en forma constante y permanente, porque todos estos elementos microbianos que se asientan sobre las superficies dentarias, cuando se transforman en realmente en una verdadera placa, en un verdadero biofilm, es cuando comienzan a tener ya un potencial patógeno importante. Eso va a tardar aproximadamente no menos de 24 horas. Por eso es que se sugiere siempre a los pacientes
dentro de esas 24 horas, repetidamente poder desorganizar a través del escobillado, del cepillado dental, a esa placa, a ese biofilm, para que justamente no se constituyan en esas colonias periodontopatógenas que tanto daño pueden llegar a hacer a los tejidos. El problema de las biopelículas cuando las dejamos estar y no las desorganizamos es que comienzan a trabajar como verdaderos elementos o como un verdadero conglomerado que incluso producen elementos que le resultan defensivos para sí mismas. Son comunidades de bacterias. Slot, que era un conocido microbiólogo en el campo de la periodoncia, hablaba justamente de consorcio de bacterias cuando se refería a los biofilms. Decía un consorcio de bacterias, donde cada uno hace su aporte para beneficio de todos. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar esa conformación de consorcio de bacterias para que justamente ese biofilm no se transforme, como dije hace un momento, en un elemento totalmente nocivo para los tejidos. Estas biopelículas se van a desarrollar en 3 fases o etapas. La adherencia a la película adquirida es la colonización primaria que se va a producir, porque esa película que inicialmente yo les decía que responde exclusivamente a elementos salivales, donde tenemos estas macromoléculas, pero luego aparecen las proteínas y glucoproteínas salivales que conforman la película adquirida, esa primera biopelícula. Ese elemento no es para nada, en principio, peligroso ni nocivo para los tejidos. El tema es que le da un sustrato ideal como para que empiecen a aparecer bacterias que se depositan sobre la misma. Entonces, a eso llamamos la agregación interbacteriana. Primero va a haber una colonización primaria, incluso de elementos bacterianos que tampoco constituyen ninguna peligrosidad para los tejidos circundantes, ni siquiera como elementos cariogénicos. Pero, lógicamente, estos van a servir luego como socios ideales para otros elementos microbianos que van a ser, sí, mucho más peligrosos. Entonces, estas son las 3 etapas. Ustedes deben ser conscientes y deben saber que la conformación de este biofilm o de esta placa bacteriana, en el término que anteriormente utilizábamos para denominar a esto, es la adherencia a la película adquirida que se produce, o sea, la colonización primaria, y luego viene ya una colonización secundaria. ¿Cuáles son los primeros microorganismos que se van a instalar? Que yo les decía que en realidad son microorganismos que no revisten mayor peligrosidad para los tejidos circundantes. Son la mayoría gram positivos anaerobios. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, el Streptococcus sanguis o los Actinomyces viscosus, que tienen la particularidad de poder adherirse firmemente ya a esa película adquirida. Incluso el caso de el Actinomyces viscosus, que tiene forma de filamento, como ven acá, esa es la conformación, se caracteriza porque de su citoplasma parten unas prolongaciones que se llaman fimbrias. Estas son las prolongaciones. En el extremo de cada fimbrias, en las puntas de estos pinchos, llamémosle así, que tiene el Actinomyces viscosus, hay una sustancia, una proteína que se llaman adhesinas. Estas adhesinas se fijan justamente a unos componentes que están en esa película adquirida, son componentes proteínicos, y estas adhesinas se adhieren firmemente a esas proteínas. Se llaman prolinas, esas proteínas que están en el tejido, digamos, sobre la película adquirida. Son prolinas e hidroxiprolinas derivados de elementos proteínicos. Bueno, esos son como elementos que atraen a las adhesinas y de esta manera el Actinomyces viscosus, por ejemplo, se adhiere de manera muy firme
a la película adquirida. Después vienen los colonizadores secundarios de la placa. Estos colonizadores secundarios son microorganismos que no tienen la particularidad o las propiedades como para adherirse. Si cayeran sobre la película adquirida sin que previamente hubieran otros elementos bacterianos previamente, seguramente van a resbalar y siguen de largo. No tienen las propiedades de adhesión que tienen, por ejemplo, estas formas que mencioné antes, como el viscosus, el Actinomyces viscosus o el Streptococcus sanguis. En este caso, son bacterias que van a tener otra particularidad, y es que se fijan a el citoplasma de las bacterias que están previamente instaladas. Es como si se enzimara una con otra. A este fenómeno se conoce como coagregación. Entonces, la coagregación es el término que se utiliza para definir interacciones específicas que dan por resultado el incremento del número y de las especies de bacterias halladas en el biofilm de la placa madura. ¿eh? Reitero, acuérdense de este término que es coagregación, un fenómeno histofisiológico que se da en el cual determinadas bacterias tienen afinidad respecto de otras y se asocian. ¿Cómo? Juntándose. Se unen en matrimonio, llamémosle así, determinado tipo de bacterias, y así se van produciendo justamente una acumulación de mayor cantidad. El problema es que estas bacterias que vienen con esa propiedad de coagregarse a las que están, son ya bacterias, la mayoría de ellas anaerobias, con todo el daño que ellas pueden llegar a provocar justamente. De esta manera es lo que se da este otro fenómeno que es el de crecimiento y maduración. ¿Por qué? Porque van coalesciendo estas colonias bacterianas, se van agregando luego nuevos microorganismos de todo tipo ya, se va aumentando la complejidad de la flora microbiana e incluso ya se va a provocar ya el depósito de sales inorgánicas y la progresiva conversión de esta placa, blanda en principio, en algo más duro, que ya es el cálculo dentario. Otro elemento que de alguna manera también tiene participación en el proceso de alteración de los tejidos gingivoperidontales. Entonces, de todo esto, nosotros podemos llegar a ver una placa madura con estas características, absolutamente complejas y lógicamente sobre las que no solamente ya llegan bacterias, sino también llegan micoplasma, llegan distintos tipos de hongos e incluso virus, que es la otra complejidad que se va a dar en una placa madura. Porque los virus, entre otras cosas, lo que hacen es debilitar las resistencias del huésped, o sea, de la persona, y permiten justamente que se desarrollen mucho más rápidamente todo este tipo de procesos inflamatorios e infecciosos. Las principales bacterias, pues yo les había dicho hace un momento que toda esta placa bacteriana, cuando llega a complejizarse, va a alojar aquellos elementos hoy considerados periodontalmente patógenos. Por eso hablamos de una placa inespecífica. No es el acúmulo solamente de la placa lo que puede llegar a provocar la enfermedad, sino la aparición de determinados tipos de elementos microbianos, como por ejemplo, esto que ustedes ven acá, el Agregatibacter, la A significa Agregatibacter, Actinomycetem comitans, las porfiromonas gingivales, la Prevotella intermedia, la Euchenella corrodens, el Fusobacterium nucleatum, la Tannerella forsythensis, el rectus, Campylobacter rectus, además de varias especies de espiroquetas o de treponemas que siempre van a estar presentes en la flora microbiana periodontopatógenas. Aparte de esta, hay muchas otras bacterias también que se van a ir agregando y van a actuar de alguna manera participando también en el inicio de este tipo de patologías y de enfermedades. Ahora, son más, de alguna manera, bacterias que aparecen sin ser las habitualmente periodontopatógenas, pero aprovechan la oportunidad y comienzan también a producir su daño de alguna manera.
Esto lo que va a provocar es el segundo punto dentro de aquello que hablábamos nosotros respecto de los eslabones que tiene la cadena de la fase etiológica de la enfermedad, que es la respuesta inflamatoria e inmunológica. Porque esto de juntar todo este tipo de elementos microbianos no le resulta nada gratis a los tejidos y van a provocar una gran cantidad de alteraciones de tipo inmunológico inflamatoria, como ser liberación, por ejemplo, de citocinas, de quimiosinas, de óxido nítrico, de prostaglandinas. En definitiva, todo este tipo de proceso inflamatorio e infeccioso es lo que finalmente, por producción de todas estas sustancias, es lo que va a terminar llevando al deterioro tisular, o sea, al deterioro de los tejidos, la destrucción de los tejidos. ¿Por qué? Porque entre otros elementos van a aparecer sustancias como colagenasa que destruyen a las fibras colágenas, las fibras que participan en la estructura del tejido conjuntivo, las proteasas y otros complementos, fibrinas, procolágenas, factores de coagulación, la hialuronidasa que actúa sobre el ácido hialurónico también, las lipasas y carbohidratos, o sea, son todos elementos que van a participar en la destrucción literalmente ya de los tejidos. O sea, no es específicamente el elemento microbiano, no es el bicho el que produce la destrucción, sino todos los elementos que constituyen el proceso al que llevan estos elementos microbianos. ¿Producen inflamación e infección? Bueno, todas estas sustancias que lateralmente aparecen en este proceso son las que van a tener justamente el poder destructor sobre estos tejidos. Y el inicio y la progresión de la periodontitis tiene 4 fases. En la primera fase es la fase en la que se ve afectado nada más que el tejido gingival, es lo que llamamos gingivitis. Y muchas veces el proceso puede quedar circunscrito exclusivamente a esa fase durante muchos años o por siempre. Por eso hablábamos hoy de que no necesariamente el hecho de que exista una gingivitis va a llevar a que el paciente desarrolle tarde o temprano la periodontitis. Ahora, si hay una periodontitis, seguro que antes fue una gingivitis, un cuadro periodontal de gingival, porque por ahí comienza, como yo les decía, el proceso de inflamación y de destrucción de los tejidos. Después la segunda fase, ya hay un cuadro periodontal que comienza a darse por la pérdida del tejido de inserción. La tercera fase, ya esa inserción es mayor, aparecen las llamadas bolsas periodontales y esto puede llegar ya a un principio de movilidad de las piezas dentarias. Y la cuarta fase, que ya es la destrucción absoluta del tejido de soporte, del tejido óseo, con la pérdida incluso de la pieza dentaria. Decíamos que también todos estos eslabones que mencioné recién estarían condicionados por factores de riesgo, como el estilo de vida, que es un factor de riesgo ambiental para la periodontitis, la falta de hábitos higiénicos, la falta de información, el respecto de la falta del desinterés que hay por la salud bucal, consumo de alimentos inadecuados, tabaquismos y otro tipo de sustancias. Por eso hablábamos de que en este caso estos son factores de riesgo que pueden ser controlados de alguna manera y pueden ser eliminados. Y eso no significa que no vaya a ser la enfermedad, pero lógicamente las probabilidades disminuyen notoriamente si podemos controlar perfectamente a estos factores de riesgo ambientales. Y los factores de riesgo genéticos, que sí, estos son inmodificables, porque ahí vemos que son elementos que se dan en determinados individuos que aparecen como muy susceptibles a desarrollar la enfermedad, incluso susceptibles a desarrollar determinadas formas muy agresivas de la enfermedad. Caso de las periodontitis justamente agresivas, donde podemos encontrar una persona bastante joven, relativamente joven, con pérdidas importantes de tejido periodontal, y eso es justamente porque ya tiene un componente genético previo que hace que se desarrolle de manera muy rápida el cuadro infeccioso e inflamatorio en este caso.
Actualmente se piensa que la actividad de la enfermedad periodontal, por ejemplo, va a depender siempre de la presencia de un número crítico de patógenos, pero siempre y cuando esta situación se dé en un huésped, en una persona que sea susceptible a desarrollar el cuadro. Ahora, esta susceptibilidad puede estar influenciada por un gran número de determinantes genéticos y no genéticos, por supuesto. Y el otro factor que quería mencionarles es el factor, la presencia del cálculo. El cálculo no es nada más ni nada menos que la calcificación de aquel elemento que era el biofilm, que era lo que habíamos determinado como una placa blanda en principio, que se deposita sobre las superficies. Esto, a través del tiempo y de la cronicidad, por el mismo efecto de los minerales que elimina la saliva, van coalesciendo las partículas cálcicas de fosfato de calcio y lógicamente van endureciendo todo este elemento, transformándolo en lo que nosotros conocemos como cálculo, que per se, o sea, por sí mismo, no significa un elemento de mayor irritación para los tejidos circundantes y para el tejido gingival. El problema es que siempre el cálculo, por sus características de ser un elemento totalmente áspero, con muchos lugares como para poder retener placa, bueno, siempre va a tener una placa o un biofilm totalmente activo sobre sí mismo y es lo que va a estar actuando como elemento de irritación constante y permanente para los tejidos circundantes. La enfermedad gingival va a comenzar, como yo dije, en este sitio, que es lo que nosotros conocemos como surco gingival. Este es el área crítica en el cual va a producirse el inicio de todo el cuadro y luego puede llegar ya a afectarse mucho más allá porque se produce un deterioro y una pérdida de la inserción de este ligamento periodontal y muchas de estas bacterias incluso tienen la particularidad de poder ir ingresando literalmente al tejido gingival. Y lógicamente esto va a tener como consecuencia todo ese daño que mencioné hace un momento por el efecto de la producción de estos cuadros inflamatorios y defensivos por la reacción inmunológica que tiene el huésped en presencia de este tipo de elementos. Pero esto lógicamente va a ser motivo de clases posteriores donde vamos a hacer justamente un hincapié muy particular sobre lo que es la enfermedad gingival propiamente dicha y luego sobre la enfermedad periodontal. En este caso, lo que yo quería era simplemente de darles un pantallazo de lo que es la etiología de esta enfermedad. Por eso hablábamos hoy de lo que significa pasar de un cuadro como el que le mostré inicialmente de una encía de condiciones absolutamente normales a una encía con un deterioro muy evidente y era importante ir conociendo básicamente cuál es el motivo por el cual se va produciendo todo este tipo de cambios. Yo les recomendaría, en todo caso, poder eh, mirar y leer un poco más en detalle la fuente específica de toda esta temática que yo les he brindado de manera muy rápida en la periodontología clínica de Carranza, de Newman Takei, la edición 11, que es la última que hay al respecto, pero que está de manera muy detallada, pero fundamentalmente en forma muy didáctica, para que ustedes vayan de alguna manera también acrecentando y haciendo hincapié en muchos de estos conceptos que yo, por razones de tiempo, los tuve que dar de manera muy rápida. En definitiva, queda como conclusión final lo que siempre se dice de la enfermedad periodontal, ¿verdad? Que es una enfermedad de origen multifactorial, donde este factor, estos elementos que yo mencioné, que están concatenados, por eso les hablé de cada uno de los eslabones de una cadena que forma o que conforma la etiología de la enfermedad periodontal, necesariamente deben darse. Caso contrario, lógicamente, pueden aparecer algunos de estos elementos, pero no darse en forma concreta lo que es el inicio y el desarrollo de una enfermedad periodontal propiamente dicha. Dejamos, acá damos por finalizado el primer teórico de la unidad curricular periodoncia.
Nuestra próxima cita en cuanto a teóricos va a ser el próximo viernes. Esperemos sin mayores inconvenientes técnicos. Ya vamos a tratar de afinar un poquito los detalles respecto a esto. Y el lunes sí, a las 19 horas tenemos un taller donde vamos a ir ya viendo algunos puntos referidos al instrumental que ustedes van a tener que ir viendo y adquiriendo para tratar de comenzar a hacer los trabajos prácticos. De mi parte, muchas gracias por la atención de todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Pausa. Gracias, Doc. Hasta luego. Profe, ¿ya tenemos aula para inscribirnos? Sí, sí, creo que sí, ¿eh? Tienen que probar más ya. Desde ayer creo que está todo normalizado. Gracias, profe. Adiós.